¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido a esta emisión Veracruz 2024, 29 de enero, últimos días del primer mes de este año. Pues que vamos a iniciar con malas noticias, pero bueno, necesarias. Fíjese que quien fuera dirigente municipal del PRD en Cuitláhuac, José Alejandro Naredo García, fue asesinado el sábado pasado en el centro de esa ciudad a plena luz del día, frente a testigos, y no hay todavía detenidos por ese crimen, que se suma a los que han ocurrido en fechas recientes en el marco del proceso electoral. El asesinato del dirigente municipal del PRD en el municipio de Cuitláhuac, Alejandro Naredo, se dio en pleno centro de la ciudad, a la luz del día. No hay un solo detenido todavía. Con un gobierno que es incapaz de dar seguridad a familias, el proceso electoral transita en Veracruz arrojando ya cifras de dolor y muerte para quienes participan activamente en las actividades político-electorales que se llevan a cabo. Quien fuera dirigente obrero en la Confederación de Trabajadores de México, luego del partido de oposición al gobierno actual, Alejandro Naredo fue asesinado alrededor de las 11 de la mañana en la cabecera municipal de Cuitláhuac, en donde era ampliamente conocido además como taxista. Los hechos se registraron al filo de las 11 horas de este sábado 27 de enero, cuando el periodista caminaba sobre la calle 6 de la colonia Oaxaca, un lugar transitado por tratarse de las inmediaciones de una escuela, por lo que tanto la trifulca al interceptar al periodista como su posterior asesinato generó temor y crisis nerviosa de quienes residen y transitaban por ese lugar. Por supuesto que por tratarse de quien se trata y en la época en que atravesamos, este crimen se suma a más de 80 que han sucedido ya desde el pasado mes de septiembre que dio inicio el actual proceso electoral. Más de 80 asesinatos lleva ya este proceso en el que todavía ni las campañas comienzan. Este año, que lleva menos de 30 días, ya arrojó con el de Alejandro Naredo 8 asesinatos de actores políticos. 4 de ellos, por cierto, del Partido de la Revolución Democrática. Ya que hablamos de hechos de sangre y en seguimiento a lo sucedido en Lerdo de Tejada el pasado día 19 de enero, cuando pobladores incendiaron el Palacio Municipal, incendiaron patrullas, intentaron linchar a un policía, luego de que el elemento armado fuera acusado de haber disparado en contra de un joven que no obedeció a señales de alto. La Fiscalía Regional de la Zona Cosamaloapan obtuvo vinculación a proceso en contra de 2 elementos, César y Rufino, quienes fungían como policías en el municipio de Lerdo de Tejada, como presuntos responsables del delito de homicidio doloso en agravio del joven hijo de un conocido maestro de bachillerato en ese municipio. Como le comentamos entonces, el pasado 19 de enero del curso en la colonia Nuevo Ejidal, perteneciente a Cuitláhuac, los ahora vinculados presuntamente participaron en los hechos en los que perdiera la vida la víctima por disparo de arma de fuego. Originalmente se habían detenido a 4 policías, pero la juez decretó que a 2 de ellos no correspondía la vinculación a proceso, toda vez que a su juicio se acreditó que llegaron al lugar después de haberse suscitado los hechos. Los que sí dispararon están ahora en prisión preventiva justificada por 2 años. La fiscalía que lleva el caso tiene 2 meses para la investigación complementaria. En el panorama político nacional llamó la atención este fin de semana la renuncia a Morena del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, para unirse como uno más, así lo dijo, al lado de la ciudadanía. Le informo al pueblo de México que he decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018. Ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de México, que hoy se siente traicionado, decepcionado y engañado, porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Porque aunque el gobierno de la República y Morena, convertido en un partido de Estado, quieran hacer una elección de Estado, se levantará el pueblo de México y a punta de votos vamos a hacer que México otra vez regrese la primavera. La mafia del poder come en el Palacio Nacional, dijo el suplente de Ricardo Monreal en el Senado. Acusa a López Obrador de construir una presidencia antidemocrática y militarista, entre otras expresiones fuertes, y que ya están provocando que los morenistas, el propio Ricardo Monreal,
salga al ruedo haciendo llamados para evitar la ruptura y la confrontación. Por lo pronto y por supuesto, la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, ya se refirió a este asunto, ya invitó a Rojas Díaz Durán a su campaña. Yo creo que ya estaba muy incómodo en Morena y yo lo he dicho públicamente. Todo aquel que quiera construir un país mejor es bienvenido a este proyecto, dijo la candidata del PAN, PRI, PRD, para finalmente invitarlo a sumarse a su campaña. Por cierto, Xóchitl Gálvez cada vez define más clara su lucha en contra de López Obrador y su gobierno. Que la verdad está en juego, porque enfrentamos a un gobierno prepotente y arbitrario que calumnia a personas de bien e intimida a críticos, periodistas y opositores. Por eso sostenga que nuestra libertad está bajo amenaza. Vida, verdad y libertad. La pluralidad está en riesgo, nuestra libertad está en riesgo, dice Xóchitl Gálvez. Y en Veracruz, mientras la campaña de Rocío Nale se empantana y se retrasa, dados los análisis que están requiriendo hacer en el escritorio y de lo que hablaremos más adelante, el recorrido de Pepe Yunes por el estado sigue y lo coloca frente a sectores de todos los campos y todos los rubros. Porque yo he caminado Veracruz y soy de Veracruz. No vengo a conocer Zempoala, no vengo a conocer Úrsulo Galván. Conozco dónde está, conozco qué es lo que hacen, pero sobre todo conozco quién es quién y con quién hay que estar y con quién hay que trabajar y como ya se mencionó aquí, cómo hemos ya trabajado. Porque yo puedo venir, y con esto concluyo, a decirles a todos ustedes, Toño, que voy a hacer lo que puedo hacer si llego a ser para los cañeros. No, porque he caminado con los cañeros y está en los hechos, es que vengo a pedir el apoyo de los cañeros. Y porque sé lo que hacen los pescadores y ya me puse en trabajo junto con ellos, vengo a decirles de nueva cuenta que me apoyen los pescadores. Y porque hemos traído apoyos y gestiones a los ganaderos, es que le pedimos a los ganaderos que se sumen a esta lucha. Y esto es todos los días. Aquí en Veracruz 2024, en Escopeo Digital, le dimos a conocer los nombres de quienes fueron presentados por los diferentes partidos políticos como precandidatos a senador, a diputados federales, por la vía plurinominal, en las diferentes circunscripciones y también algunas de las reacciones al respecto de que otra vez la lista de los precandidatos incluye en su gran mayoría a los mismos de siempre. Algunos políticos de partidos de oposición que se fueron a Morena, algunos de Morena que se fueron a la oposición, otros que ya han sido legisladores 5 veces o más, que han sido gobernadores, alcaldes, regidores, senadores, algunos de ellos hasta con procesos judiciales en marcha, y vuelven a repetir otra vez de nuevo en las propuestas de los partidos que además se aseguraron de que sus dirigentes nacionales estén liderando estas listas y asegurando así cargos de senador en los próximos años. Al respecto, le recomiendo la entrevista que está en nuestro canal en Escopeo Digital con el secretario regional del Comité Directivo Nacional del PRI, con Marlon Ramírez Marín, en la que trata de explicar o emite su punto de vista del porqué de esta situación. Una explicación más amplia, por supuesto, que la que dio el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, quien estuvo en Jalapa el fin de semana, y al ser cuestionado por la forma en que se integraron las listas de su partido a las diputaciones plurinominales, contestó que a esos cargos se postularon hombres y mujeres comprometidos con experiencia y trayectoria. El caso es entonces que quienes hemos comentado o criticado esta situación no nos referimos, al menos en mi caso, no me refiero a la falta de experiencia o a la falta de méritos partidistas entre quienes han sido postulados a las candidaturas plurinominales. El tema está en que frente a la actual situación política y al actual gobierno federal y algunos estatales, y su intención formal, seria y válida de continuar en el poder ejerciendo un gobierno que a muchos no tiene satisfechos, se formó una alianza entre los principales partidos de oposición para invitar desde su origen a la sociedad civil, a los ciudadanos organizados o no a involucrarse y a participar. Se dijo desde el origen que los ciudadanos llevaban mano en esta alianza, precisamente porque los partidos solo aportarían sus siglas y colores en reconocimiento a su actuar, a que su actuar, el de los partidos, había más que decepcionado a los ciudadanos mexicanos, que en esta década decidieron ya mandarlos al caramba y no votar por ellos. Tanto el PRI como el PRD han estado incluso en riesgo de perder su registro, solo como ejemplo de lo que ha sucedido en las urnas en los últimos años.
Pero frente a la forma en que malgobierna López Obrador y en nuestro caso el peor gobernador que ha tenido Veracruz, Cuitláhuac García, sumado a quién, por qué y cómo es que está propuesta por el partido gobernante como candidata a gobernar el estado la exsecretaria de Energía Rocío Nale, a la coyuntura de que la coalición Fuerza y Corazón por México lleva como candidato a Pepe Yunes, frente a todo esto, al frente opositor se han sumado cientos de organizaciones sociales, miles de priistas que habían desaparecido de los eventos del partido, algunos que incluso anduvieron apoyando y acompañando a precandidatos morenistas, como el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. A la coalición que encabeza Pepe Yunes se han adherido organizaciones de mujeres, de jóvenes, de muy diversos sectores, de todo el estado de Veracruz. El Partido Acción Nacional, más cohesionado, mejor posicionado, más organizado que el propio PRI, hizo su tarea. Negoció lo que tenía que negociar, aseguró lo que tenía que asegurar, abrazó a la coalición opositora con un candidato salido del PRI con gran entusiasmo. Así que ante la preocupación latente y visible del equipo morenista y de la candidata Nale García, las encuestas comenzaron ya a reflejar no solo el ascenso en la preferencia por Pepe Yunes, sino un franco descenso en los números de quien ya alejó de la campaña a funcionarios, a exfuncionarios, a dirigentes y hasta militantes de Morena. La distancia entre ambos candidatos, que era grande al principio de los tiempos electorales del 2024, una vez iniciada la precampaña se fue reduciendo. Y hoy hay encuestas que no se publican, pero que circulan entre quienes deben circular y muestran que el candidato de Fuerza y Corazón por México, Pepe Yunes, empató y ya rebasó en los resultados a la candidata de Sigamos Haciendo Historia. Y luego surgen las listas y nos damos cuenta de que en realidad nos usaron, nos engañaron, no hubo espacios para la sociedad civil. Hay reacciones, por supuesto, pero ¿habrá daño? Sigamos atentos a este tema porque ahora siguen las listas estatales, siguen las decisiones para el Congreso local, el veracruzano. Ya en el OPLE están analizando las solicitudes que presentaron ambas coaliciones, la de oposición y la del partido en el gobierno. Y si cumplen con los requisitos de la norma, se van a aprobar los convenios de coalición y lo que sigue es registrar a los precandidatos plurinominales, luego a los distritales e iniciar las campañas. Ya están en las calles, en las redes, en los medios, en todos los foros posibles los aspirantes a candidato a diputado local. Son 30 distritos, son 50 curules, son 3 opciones otra vez. La de los morenistas y sus aliados, la de los opositores coaligados y la de un movimiento ciudadano que, por decirse respetuoso de los tiempos y movimientos, lo único que está perdiendo es tiempo y escenarios frente a lo que no sabemos qué está ganando. Y de lo que hablamos, de ruptura en Morena, le pongo otro ejemplo. En Querétaro se anunció el rompimiento del Partido Verde Ecologista con Morena debido a que no se está cumpliendo con los acuerdos pactados para apoyar este organismo. Pero allá en Querétaro surgió la versión de que hay otros estados, como Veracruz, en los que Morena tampoco está respetando los acuerdos con los verdes al grado tal que están rasurando las listas de candidatos a diputados y a senadores. De acuerdo a la dirigencia local de Querétaro, ya se dio aviso al Instituto Electoral de ese estado de que el Partido Verde irá en solitario. El Partido Verde Ecologista de México en Querétaro postulará candidatos y candidatas propias en términos de la ley electoral de que el estado se pudo leer en un documento con fecha del 27 de enero. Por supuesto, ya solicitaron a la autoridad electoral queretana eliminar al Verde del convenio de coalición, además de informar que la decisión ya era conocida por Morena y el Partido del Trabajo. Formalmente es el segundo rompimiento que se ha dado en las últimas semanas, puesto que el Partido Verde también rompió el acuerdo de alianza en Morelos y decidieron no apoyar la candidatura por la gubernatura de la morenista Margarita González Arabia. Así que, como vemos, en estas cuestiones de la política electoral no hay nada escrito, todo puede suceder. Y lo que suceda lo veremos aquí con usted, aquí en Veracruz 2024. Nos vemos mañana, si usted nos lo permite. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, lo saludo con afecto.